Muy buenos días con todos y todas. Un cordial saludo del Gobierno del Ecuador, de nuestra ministra de Salud, María Verónica Espinosa, que un poco estoy en representación de ella el día de hoy. Como buena jefa me ha dicho, tienes que estar el día de mañana en Santiago, y aquí estoy, he viajado toda la noche para amanecer y estar aquí. Contentísimo porque este es mi tema principal de trabajo, el acceso a los medicamentos, la producción de información independiente. Así que creo que estoy como pez en el agua aquí. Una brevísima declaración de conflicto de intereses que creo que tiene mucho más sentido en un evento como este. Primera cosa es que estoy asumiendo el cargo de viceministro hace poquísimos días. Toda mi vida he estado trabajando en la academia, básicamente en la producción de información de instrumentos para prescriptores, de instrumentos de información terapéutica de calidad independiente para prescriptores, y trabajando alrededor de los estudios de utilización de medicamentos. Nunca he recibido absolutamente ninguna contribución o dádiva desde la industria de medicamentos, y todas mis actividades académicas han sido financiadas desde instituciones del Estado o gubernamentales académicas también. Dicho eso, quisiera partir de dos antecedentes principales. La primera es, rapidísimo, una breve pasada al sistema de salud del Ecuador, que es muy difícil entender lo que yo voy a plantear en la presentación si uno capta muy bien cómo está organizado el sistema de salud del Ecuador. Básicamente tenemos, como la mayoría de los sistemas de los países de la región, una fragmentación entre lo público y lo privado, una fuerte fragmentación, en donde en los últimos años hemos intentado ir cerrando un poco la idea de que tenemos un gran subsistema público y un gran subsistema privado. Y dentro de lo público tenemos el Ministerio de Salud Pública con sus propias unidades de atención, la Seguridad Social con sus propias unidades desde primero, segundo y tercer nivel, los militares y la policía. Sí, todos estos cuatro subsistemas públicos conforman finalmente una sola masa pública de atención del sistema de salud. Este es el primer antecedente que yo quería plantear. La segunda cosa es que yo quería empezar esta presentación desde el marco constitucional, el nuevo marco constitucional del Ecuador del año 2008. Y es importante partir desde ahí porque esto ha marcado muchísimas o casi todas las acciones desde ese punto, del año 2008, hasta lo que estamos viviendo el día de hoy. El grupo de salud y derecho sanitario de la Universidad de Groningen hace poco tiempo ha publicado un par de investigaciones sobre salud y constituciones nacionales, y plantea efectivamente a la Constitución del Ecuador como una de las constituciones más interesantes desde el punto de vista de la garantía de los derechos. Particularmente en el punto de medicamentos, la Constitución del Ecuador plantea que en el acceso a los medicamentos, que el Estado garantizará el acceso a medicamentos, bueno, de calidad, seguros, eficaces. Además, plantea gratuidad total a los medicamentos. Esta es una cosa muy importante. Plantea que absolutamente todos los medicamentos, desde el paracetamol, la amoxicilina, hasta el medicamento más caro, debe ser gratuito, ¿sí? Y en el artículo 363 de la Constitución hay una línea de la cual además nosotros nos encanta y siempre nos agarramos, que dice que en el acceso a los medicamentos los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. Y esto está escrito en la Constitución. Y a partir de ahí, digamos, muchas de las cosas, los que hemos trabajado en el acceso, intentamos y vamos repitiendo esto todo el tiempo. La Constitución ha marcado mucho de las acciones. Yo diría que existe poco escrito sobre la reforma democrática del Estado en el Ecuador, pero en el sector principalmente de los medicamentos, del sector farmacéutico, yo quisiera plantear, y que ustedes lo sepan, es interesantísimo ver todas las cosas que se han ido haciendo en los últimos 10 años. O sea, uno podría mencionar desde la creación de una nueva agencia reguladora,
nuevos sistemas de compras de medicamentos, a propósito muy emparentados, digamos, con la experiencia chilena, digamos, cuando se planteó todo el nuevo modelo de adquisición pública de medicamentos en el Ecuador, se regresó a ver con mucho interés la experiencia de Chile. Nuevos sistemas de fijación de precios. Por primera vez, imagínense en eso, por primera vez a partir de la nueva Constitución, el Ecuador tiene una dirección de medicamentos dentro de su Ministerio de Salud Pública. Nunca antes la tuvo. Y así una serie de actividades, de cosas que se han ido haciendo en los últimos años. Otro de los temas importantes que hemos trabajado en los últimos, yo diría, casi 30 años, es que el Ecuador es uno de los referentes en la generación de listas de medicamentos esenciales. Más o menos a partir de los inicios de los años 80 hemos empezado a producir nuestras primeras listados de medicamentos esenciales. Hay una experiencia de los países andinos a inicios de los años 70, que digamos ahí estamos todos involucrados, pero ya particularmente en el Ecuador, desde los años 80 más o menos, hemos empezado a producir listas de medicamentos esenciales más o menos al mismo, con la misma periodicidad de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Hasta la última la hemos publicado, revisado en el año 2014. ¿Por qué es importante la lista de medicamentos esenciales del Ecuador? Es por dos cosas. La primera es porque las instituciones del sector público pueden adquirir únicamente los medicamentos que están contenidos en la lista de medicamentos esenciales y no otro medicamento. Entonces se convierte también en una especie de una lista, digamos en los sistemas que tienen más la lógica de los seguros, una especie de lista de reembolso positivo, ¿no? Únicamente estos son los medicamentos que se pueden comercializar, que se pueden adquirir en el sector público. Y además son los únicos medicamentos que se pueden pagar desde el sector público al sector privado cuando el sector público compra servicios al sector privado. La segunda cosa importante es que la lista de medicamentos esenciales del Ecuador efectivamente es una lista bastante interesante, contiene alguna cantidad más del promedio de medicamentos de la mayoría de los países que tienen listas de medicamentos esenciales y con una gran cantidad de medicamentos que están en el marco, en el espectro de las enfermedades catastróficas, cáncer y una gran cantidad de medicamentos biológicos de alto costo. Por supuesto que, y aquí empieza un poco yo voy a terminar hablando un poco sobre judicialización y quería todo este contexto histórico para llegar allá, es que por supuesto que a todas las listas de medicamentos esenciales necesitamos atarles con un mecanismo excepcional, un mecanismo de excepciones que diga, cuando hay un paciente particular que requiere un medicamento, necesitamos generar algo para que ese paciente pueda llegar a ese medicamento. Y efectivamente en el año 2013 el Ministerio de Salud Pública publica una normativa para permitir que los prescriptores, hospitales, obviamente los pacientes, puedan acceder a medicamentos que no habían sido contemplados en la lista de medicamentos esenciales. Yo repito que la lista de medicamentos esenciales del Ecuador es una lista que es muy potente desde el punto de vista de las opciones terapéuticas que tiene. Y aquí empezaron un poco los problemas. A partir del año 2013 hasta abril del año 2017 hemos recibido alrededor de 1.200 solicitudes de medicamentos por excepción, medicamentos por fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Es increíble. Yo me iba a visitar a la gente del Departamento de Medicamentos del Ministerio, habían dejado de hacer todo lo importante, o sea, habían dejado de pensar en política farmacéutica, habían dejado de pensar en las cosas realmente innovadoras en política pública para estar dedicados a revisar carpetas gigantescas que les llegaban de todo el tiempo de medicamentos por fuera del cuadro. Les hago la pregunta, ¿cuál creen que era la mayor cantidad o el mayor grupo terapéutico de medicamentos de los cuales entraban solicitudes por fuera del cuadro? ¿Ah? Por supuesto, biotecnológicos, cáncer, la primera cosa que se les ocurre. Entonces, de las 1.200 solicitudes, la gran cantidad, la mayoría, tenían que ver con medicamentos biotecnológicos
para tratamiento del cáncer que habían sido recién aprobados. O sea, realmente nos estaban agobiando con un montón de cosas que decir, oiga, pero ¿por qué usted quiere esta nueva molécula si tenemos la otra que ha demostrado por lo menos unos días más? ¿Sí? Aquí hago un paréntesis. La mayoría de medicamentos para cáncer nuevos, biotecnológicos, ha demostrado 2.2 meses de sobrevida, ¿sí?, sobre terapias estándar. Así que de estas 1.200 solicitudes, al final el Ministerio, en estos 4 años, aprobó únicamente 72 solicitudes. ¿Sí? Obviamente, cuando hemos no aprobado esa cantidad de solicitudes de medicamentos por fuera del cuadro, empezaron a judicializar el acceso, ¿no? Hasta ahora, este proceso de judicialización que empezamos a vivir, no sé si hay alguien más que ha acuñado este término, pero yo lo he llamado la segunda ola de judicialización en América Latina, entendiendo que la primera es la colombiana, la brasileña. Yo planteaba hace algún tiempo y conversaba con algunos colegas, decía, es raro que no nos empiecen a judicializar con la Constitución que tenemos. O sea, cuando tienes una Constitución tan garantista, que te protege tanto, que te dice que los medicamentos son gratuitos y que tienes que tenerlos y que tienes que... Decía, bueno, debemos estar haciendo algo bien para que no nos estén metiendo los juicios, ¿no? Pero al final ha pasado, ha llegado y estamos ahí, estamos viviendo el proceso de medicamentos que están por fuera de la lista de medicamentos esenciales. Viendo este descalabro del sistema de excepciones, viendo cómo nuestros técnicos literalmente se quemaban intentando resolver todos estos problemas, el Ministerio, hace poquísimo tiempo, en abril de este año, ha expedido una reforma a esa norma de excepciones, en donde decimos, mire, usted puede solo solicitar una vez, no puede volver a solicitarnos de nuevo en los siguientes 6 meses o un año si no hay nueva evidencia. O sea, vamos poniendo algunas reglas. Tanto ha molestado esta nueva forma de decir, ¿sabe qué? Vamos a poner un poquito de orden aquí, que el día de ayer nos han metido una demanda de inconstitucionalidad al reglamento de reforma para excepciones del Cuadro Nacional de Medicamentos, de la lista de medicamentos esenciales. En el cuadro se llama Cuadro Nacional de Medicamentos. Así que un poco en eso estamos. Yo voy terminando por aquí un poco con algunas reflexiones finales. Cuando hablamos de Constitución, yo siempre planteo que en el caso del Ecuador tenemos una Constitución muy fuerte desde el punto de vista de la garantía de los derechos, y en el caso de los medicamentos plantea este principio de la gratuidad muy fuerte, ¿sí? Pero siempre nos olvidamos que en el capítulo introductorio de nuestra Constitución están todos los principios que rigen a toda la norma, y hay 2 principios fundamentales que casi nunca los regresamos a ver, que tienen que ver con la progresividad y con la equidad. Entonces, hemos sido expertos para decir, vamos a dar todo a todos. Yo vivo feliz y lo admito, con la idea de que si un día tengo un problema de una enfermedad catastrófica, si un día desarrollo un cáncer, tengo un Estado que me va a cubrir absolutamente todo lo que yo necesito. Pero yo también estoy consciente que no tengo alergia, pero si fuera alérgico y necesitaría loratadina, que cuesta 10 centavos, yo podría pagar los 10 centavos o podría pagar el 50% de esos 10 centavos. ¿Sí? Y creo que ahí nos ha faltado mucha reflexión, al menos dentro del país, para ir entendiendo estos otros principios. ¿Qué tan equitativo es cubrir el 100% de un medicamento cuando todavía tenemos un montón de población que seguramente está sacando de gasto de bolsillo, de out of pocket? La siguiente cosa es respecto a la judicialización. Ayer conversaba con unos diputados de la Mesa de Salud que justamente hemos estado hablando de este tema porque, claro, este nuevo acuerdo de los medicamentos, de las excepciones
por fuera de la lista de medicamentos esenciales, nos han metido demanda de inconstitucionalidad, ha llegado al Congreso Nacional. Bueno, les decía, es increíble, ¿por qué no nos meten juicios? ¿Por qué no nos judicializan el no acceso a morfina? Es que no tenemos morfina en el Ecuador. Y tenemos que discutir y yo tengo que estar aquí hablando sobre este tema cuando no nos judicializan por morfina. No podemos, en un país que habla del buen vivir, de summa causa y de toda la cosa, o sea, no podemos dar una muerte digna. La muerte digna debería ser el primer indicador de un buen vivir. ¿Por qué no nos judicializan por antirretrovirales para niños? ¿O hacemos agua en el control de medicamentos falsificados? O sea, nosotros nos llenábamos la boca hace unos años, no, es que Colombia y Perú nos están complicando. Es mentira, somos nosotros los que estamos, o sea, la maquinaria de falsificación se ha movido a nosotros, judicialícenos por eso, y yo soy el primero que voy a firmar la judicialización contra el Estado, porque no tenemos un medicamento como morfina o como nifedipina para hipertensión en el embarazo o antirretrovirales, y así una serie, o suero antiofídico, suero contra alacrán, consiga suero contra alacrán en este momento en el mundo, y les damos un premio, porque estamos desesperados. Entonces, algo estamos haciendo mal por ahí. Y creo que también, esta es mi última reflexión, es que a pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos que hemos hecho por garantizar el acceso, por llegar a donde llegamos, toda la discusión se termina centrando en si tenemos un nuevo medicamento o el último medicamento para el cáncer biológico, si lo tenemos o no. O sea, reducimos toda la discusión, bueno, la reducen la discusión y nosotros no tenemos capacidad de respuesta para decir, oiga, no, primero la salud es mucho más que un medicamento, el medicamento es una cosa que está ahí metida dentro de toda una lógica, que hemos hecho muchísimas más cosas, que estamos garantizando todo lo que estamos garantizando y al final, no, toda la discusión se centra en que el Ministerio de Salud no aprueba los medicamentos súper, hiper costosos para un paciente que necesita este medicamento. Así que creo que deberíamos plantearnos, hablo estrictamente por el Ministerio o por el Gobierno del Ecuador, sobre qué estamos haciendo mal, qué estamos comunicando mal, qué estamos transmitiendo mal. No puedo terminar, por supuesto, sin hacerles la invitación para el día 13 de octubre, que además era una de mis misiones para venir a Santiago. El 13 de octubre estamos organizando, a propósito de lo que estamos viviendo, una cosa que nos gustaría mucho que sea como la continuación de este evento, que es un evento sobre acceso, derechos, ética en el acceso a medicamentos, el caso de la judicialización de medicamentos en el Ecuador. Lo vamos a hacer en Quito, en la sede de UNASUR, el día 13 de octubre. Están confirmados la ministra de Salud de Chile, el ministro de Salud de Argentina, el viceministro de Colombia, algún otro viceministro que también se me escapa ahora, y la idea es generar de nuevo una discusión algo más enfocada ya sobre el tema de judicialización, a ver cómo podemos de alguna manera hacer frente desde varios aspectos, desde varios ámbitos. Yo lo que les puedo contar, si tienen alguna pregunta, bienvenida, si no, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si estaba permitida las preguntas, pero ¿sí? No, bueno, muchísimas gracias. Sí, hay una pregunta. Muy interesante Muy interesante la presentación, gracias y felicitaciones por el trabajo que Ecuador está haciendo. Sobre todo interesante el análisis de la relación que existe entre el contenido constitucional de derecho a la salud en el Ecuador y las presiones tecnológicas de los medicamentos hipercaros que todos los países estamos sufriendo. Yo quería hacer una pregunta porque escuché hace un tiempo a la ministra hoy del Ecuador, en su momento viceministra de Salud, que Ecuador había enfrentado un fuerte caso de judicialización del bloqueo de genéricos biotecnológicos
para el ingreso al mercado y que, digamos, ese bloqueo vía una acción judicial evitó la presencia de ciertos competidores en el mercado ecuatoriano, que por supuesto generó unos sobrecostos muy grandes para el gobierno y para el acceso a estos medicamentos. Gracias, Claudia. Yo no sé detalles sobre el caso, pero sé las generalidades y primero es un caso que no se termina por resolver, no está resuelto porque se sabe que los sistemas se toman tiempo, además luego con los sistemas de apelación y todo esto uno va. Pero efectivamente fue un caso, me parece, del medicamento de rituximab y a partir de ahí teníamos ya un biosimilar que ingresó al país. Hubo una competencia de precio y a partir de ese momento se puso en el Ecuador. En ese momento el Ecuador no tenía todavía normativa de registro de biológicos, biotecnológicos y similares. Y a partir de la normativa anterior se ha puesto un bloqueo vía judicial del biosimilar que hasta el día de hoy no lo tenemos y que no está resuelto y que no ha entrado ningún otro biosimilar. A partir de ahí ha entrado sí en rigor una nueva regulación de biosimilares en el país vía homologación, que aquí voy a pecar un poco tal vez de arriesgado en decirlo, pero que yo creo que tengo algunas de mis dudas cuando planteamos homologaciones desde agencias sanitarias ¿cómo se llama esto? De alta vigilancia, porque cuando uno ya se pone a ver un poquitito más allá qué realmente está pasando en estas agencias de alta vigilancia, también te asusta un poco, ¿no? Cuando uno va leyendo lo que pasan en FDAs y EMAs y estas cosas, es como... Pero en todo caso tenemos actualmente una reglamentación para el ingreso de biosimilares, bueno, biotecnológicos en general y biosimilares. Y una de las cosas más interesantes es que en el Ecuador logramos, y me parece que va en vía con la reglamentación colombiana, es que se logró que al biosimilar no se le coloque de ninguna manera la obligatoriedad de hacer ensayos clínicos, ¿no? Que digamos, esto para nosotros era fundamental. ¿Cómo le va a pedir a un biosimilar? Yo pongo el ejemplo, siempre me gusta poner el ejemplo, el Filgrastim, ¿cómo se llama? Promotor de neutrófilos, ¿no? Filgrastim es un medicamento biológico. En México habrán 10 filgrastines circulando. Si uno de esos 10 quiere venir al Ecuador, tiene 10 años de experiencia clínica, ¿cómo le voy a pedir yo un ensayo clínico a ese Filgrastim? Si me ha demostrado desde el punto de vista clínico que efectivamente hace lo que dice hacer. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Los organizadores me avisan si hay porque yo no sabía si. No tratamento de câncer, tienes tratamento universal, el acesso. Tienes qualquer limite de custo, medicamento de alto custo para tratamento de câncer, tratamento oncológico? Não tienes limite? Não? No. Medicamentos novos? En este momento el Ecuador cubre sin límite todos los tratamientos de cáncer que están incluidos en la lista de medicamentos esenciales. En la lista, sí. Pero el gran problema que tenemos ahora no son los que están en la lista. Sí. Son los que quieren entrar por fuera de la lista. Pero incluso los que están en la lista, uno de los planteamientos que tenemos desde algunas organizaciones de la sociedad civil también y de la academia es que tendríamos que lograr colocar algunos umbrales o algunos límites de pago, porque si no nos cruzamos y nos vamos a primeras, segundas, terceras, cuartas líneas sin que nosotros podamos decir, oiga, ¿sabe qué? Ya no podemos más, tenemos que parar aquí, ¿no? ¿Tienes judicialización de medicamentos fuera de la lista? Esto es lo que tenemos, sí, de medicamentos por fuera de la lista. Sí.
Muchas gracias por tu presentación, Mauricio Hernández de México, muy interesante. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es el sistema de priorización para incluir nuevos medicamentos? ¿Es un sistema abierto? ¿Hay participación ciudadana? ¿Es un grupo de médicos? ¿Cómo hacen esta progresividad en la lista? Es una comisión, es la Comisión Nacional de Medicamentos. He tenido el privilegio también de presidir esa comisión. Y esta comisión está conformada por representantes de todas las instituciones del sector público y privado de salud. O sea, que de hecho es una de mis críticas también. Uno tiene al representante de los hospitales y las clínicas privadas del Ecuador tomando decisiones, y tiene el mismo voto que el ministerio, tomando decisiones sobre los medicamentos que se van a consumir en el sector público. ¿Sí? Pero al final del día democratiza mucho más y te da mucho más respaldo a la decisión. Entonces, yo recuerdo en la última lista que yo presidí esa comisión, tomamos la decisión de sacar algunos medicamentos que decíamos, bueno, teníamos 3 inhibidores del factor de necrosis tumoral para artritis reumatoide. Teníamos en la lista adalimumab, infliximab y etanercept. Y la reflexión partió de, oiga, pero ¿por qué necesitamos tener 3? Primero, no hay ninguna evidencia que uno es mejor que el otro. Ninguna, al menos hasta ese momento que yo lo había revisado. Segunda cosa, parecería que el etanercept es algo más seguro que los otros 2 en la probabilidad de producir o de reactivar tuberculosis. Ok, desde esa lógica deberíamos quedarnos con uno, pero teníamos información que nuestra empresa pública de fármacos, desaparecida ya, iba a solicitar una licencia obligatoria de infliximab. Entonces, no podíamos hacerle el quite a nuestra propia, no sé si dice así, a nuestra propia empresa pública de fármacos. Entonces, lo que hemos hecho es, se dejó infliximab y etanercept en la lista y se tomó la decisión de eliminar adalimumab. Sí, adalimumab, el nombre, al menos casi que un nombre, Humira, ¿sí? Si hay alguien de Abbott, perdón. Esto levantó una cantidad de problemas en el país que era terrible, ¿no? A tal punto que un día, ustedes recordarán, no sé si siguieron algo del ejercicio del presidente Correa, pero el presidente Correa hacía valga la redundancia, ejercicio de rendición de cuentas cada día sábado. Entonces, cada día sábado se ponía frente a las cámaras y hacía como 3 o 4 horas de exposición de todas las actividades, una por una, que había hecho en su semana de trabajo. Y en uno de estos sábados, yo estaba, de hecho, visitando la casa de mis padres, me llaman desde el despacho de la ministra, me dice, oye, Carlos, han sacado a la adalimumab del cuadro y hay un alto funcionario que utiliza ese medicamento. Por favor, danos argumentos de por qué lo sacar. Entonces, bueno, yo he hecho un argumento técnico, pero lo principal es que yo he mandado el acta de la reunión donde decía, con voto a favor de Ministerio de Salud Pública, Seguridad Social, policías, militares, Junta de Beneficencia de Guayaquil, lucha contra el cáncer, Asociación de Hospitales y Clínicas Privados, Federación Médica, Federación de Químicos Farmacéuticos, unánime, se decide la exclusión de la lista de medicamentos esenciales de la adalimumab por existir mejores alternativas en la lista de medicamentos esenciales al día de hoy. Con eso, todo el mundo estuvo como tranquilo. Me dijeron, perfecto, lo hemos explicado al alto funcionario, no pasa nada y todos estamos de acuerdo. Entonces, al final de cuentas, yo he sido uno de los que ha reclamado a veces que por qué el sector privado está tomando decisiones sobre lo nuestro. Hay que hacer una reforma pequeña ahí, darle más votos al sector público, pero tampoco eliminar de entrada. Creo que esa es una fortaleza, el hecho de que tengamos muchas instituciones discutiendo sobre qué se incluye y qué se excluye del listado de medicamentos esenciales. Gracias.